También otra de nuestras gustadas secciones que ha tenido muchos comentarios en las redes sociales que me dicen, no conocía a esos autores. Bueno, pues estamos para eso, para hablar de esas mentes que nos dejaron esa escritura que es eterna, libroteando con la costilla. Y ya saben también nuestro consejo, quien no oye consejo, no llega bien. Y como siempre, pues tenemos tarot, tenemos aquí la cuestión de despechadas, taroteando con la costilla. Si alguien quiere compartirnos muy brevemente su despecho, pues también los lunes acá estamos en este programa que es para ustedes y para tener una mejor vida. El tarot Osho-zen es un tarot terapéutico que nos permite, nos da respuestas, que nos permite encontrar respuestas. Cuando ya buscamos todas las respuestas y no las encontramos, el tarot Osho-zen nos da esas respuestas. Pero lo maravilloso del tarot Osho-zen es que está blindado contra chantajes, contra gente que quiera abusar de nosotros. El tarot Osho-zen no te pregunta tu tema. El tarot Osho-zen te da tu respuesta y la respuesta la adecuas tú a tu tema. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos una tirada cumpleañera. Y ustedes se preguntarán de quién va a ser esa tirada cumpleañera. Pues de nuestro co-host, nuestro compañero de este programa, que a veces no puede llegar porque tiene un montón de trabajo, pero efectivamente es la tirada cumpleañera de Isaac. Esperemos que sí pueda llegar a ver su tirada cumpleañera. Y bueno, empezamos. Arrancamos con libroteando con la costilla. El día de hoy les preparamos varios autores. Pensábamos que ¿qué podíamos hacer? Estamos en agosto, la tercera ola de la pandemia cada vez está más terrible, mucha gente está perdiendo la vida. Entonces, ¿qué podemos ofrecerles a ustedes? Bueno, pues el día de hoy, en Libroteando con la Costilla, pues les preparamos algunos autores ¿qué tendrían en común Alfonsina Storni, José Asunción Silva, Alejandra Pizarnik? ¿Qué tienen en común? Efectivamente, todas y todos fueron poetas. Sí, pero además de eso, ¿qué otra cosa tienen en común? Todos se suicidaron. Sus historias suicidas son tan frenéticas y fascinantes que han sido tema de leyendas, películas y canciones. Exploremos, pues, estas vidas que se arrancaron en manos de sus propios sueños. En primer lugar, vamos a hablar de Alejandra Pizarnik, escritora y poeta argentina. Una de las impulsoras del surrealismo y el existencialismo en las letras latinoamericanas. Ella se quita la vida con una sobredosis de barbitúricos. Una de sus frases célebres es: memoria iluminada, galería donde vaga la sombra de lo que espero. No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá. Dentro de las obras más importantes de Alejandra, tenemos La tierra más ajena, que se publicó en 1955, La última inocencia, del 56, Árbol de Diana, del 62, Extracción de la piedra de la locura, del 68, El infierno música, del 71, La condesa sangrienta, del mismo 71, Zona prohibida, de 1982. Flora Alejandra Pizarnik
Nació en Buenos Aires el 29 de abril de 1936, hija de emigrantes rusos de origen judío. En casa escuchaba otras lenguas como yiddish, ruso y polaco. Las primeras palabras en español las aprendió tartamudeando. Desde muy pequeña escuchó las historias de sus familiares asesinados en Rusia durante el nazismo y el estalinismo. Este desarraigo y cercanía con la muerte y las pérdidas, claro que marcaron a esta joven y adulta Alejandra. El hombre que amaba a los perros. Es la historia perdida del asesinato de Trotsky. De niña la llamaban Puma, que significa flor en lengua yiddish. Tuvo una niñez llena de complejos que se acentuaron porque tenía una hermana mayor con quien sus padres la comparaban. Siempre se sintió incómoda con su cuerpo, lo que la llevó a consumir anfetaminas y somníferos, sustancias a las que recurría a lo largo de su vida para calmar sus desórdenes alimenticios, sus desórdenes de sueño y su depresión. En 1954, al culminar los institutos, se matricula en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras y en Periodismo. Y en 1955 publica La Tierra Más Lejana, bajo el nombre de Flora Pizarnik. Después, en 1956 sale a la luz La Última Inocencia, pero ya Flora ha muerto. Ahora vive Alejandra Pizarnik, nombre con el cual piden que la llamen y la reconozcan. Sus obras causan revuelo por lo firme de su voz y la mirada femenina que manifiestan. Muchas Alejandras cobran vida a través de sus letras. Ella empieza a sufrir dolores en su cuerpo y para combatirlos recurre a los calmantes. Lee a algunos autores importantes y también publica Las Aventuras Perdidas y el surrealismo. Se manifiesta a cada instante de su obra. La poeta está encantada con la noche, con la otredad y con lo oculto. Quiere viajar al origen del lenguaje y fundirse con su obra. En 1960 viaja a París y se hace amiga del autor de Rayuela. ¿Quién? Claro, Julio Cortázar. Sabía que vino a tu mente su nombre. Y del Nobel de Literatura mexicano, ¿quién? Octavio Paz. Con el primero tiene una relación muy cercana y es incluso una de las primeras lectoras de Rayuela. Se dice que la maga es Alejandra Pizarnik. Entonces, cuando lea la obra de Cortázar, maga es Alejandra. En 1964 regresa a Buenos Aires. Los trabajos y las noches aparecen en 1965 y es ahí donde su etapa, su visión, el existencialismo de Alejandra se profundiza y crece su fama como enfant terrible. Su padre muere en 1967 y Alejandra comienza a visitar hospitales psiquiátricos. Los nervios no la dejan mantener la calma y ahora toma pastillas todos los días. Sus tranquilizantes son sus eternos acompañantes. El viernes 22 de septiembre de 1972 pidió un permiso en el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires y se fue a casa. El lunes 25, 3 días después, despertó e intentó evadirse. Buscó escribir, pero cerca encontró sus barbitúricos, contó 50 pastillas y con pausa las tomó en su habitación. Volvió a su cama, se recostó. La mañana se apagó en sus grandes ojos translúcidos. Durmió. Esta vez para matar a Alejandra Pizarnik. Cuando encontraron su cuerpo, leyeron en su pizarra su frase suicida. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Pero ahí no acaba.
Libroteando hoy nos trae más. Tenemos la historia de Pablo. ¿Cuál Pablo dirán ustedes? Pablo de Roca. Exacto. Nuestro poeta chileno. Él se suicida disparándose en la boca. Una de sus frases más célebres es: voy como los perros mojados a la siga de tu recuerdo, sujetándome las palabras. Dentro de sus obras tenemos Oda a la memoria de Máximo Gorki, Morfología del espanto, Fuego negro, Neruda y yo. Su nombre era Carlos Díaz Loyola. Nació en Alicante, Chile, en 1894. Proveía de una familia latifundista, venida a menos por la explotación del salitre y el cobre. Sus amigos lo llamaban Pablo de Roca. En 1912 se matriculó en la Universidad de Chile, pero seducido por la literatura, pronto abandona la carrera de Derecho. Comienza a confeccionar sus primeros textos y lee fervorosamente a Walt Whitman y, bueno, a Friedrich Nietzsche. Publica diferentes obras y colabora en periódicos y revistas. Con el tiempo su escritura se hace vertiginosa, desbordada de imágenes y se nota una inestabilidad en el creador chileno. La muerte de sus hijos y otras desgracias llevan al poeta a un decaimiento que trata de curar con viajes. Conoce la literatura chilena en El Estante Literario, Bolaño, Nicanor Parra, Pablo Neruda. En 1951, el poeta chileno recobra fuerzas y vuelve a crear. Se involucra en la vida social de su país, pero la tragedia llega el 7 de agosto de ese mismo año con la muerte de su esposa Luisa Sanderson, conocida como Binet de Roca. Ya el alma fracturada de este escritor no se recuperaría. Continúa su obra y satiriza a Pablo Neruda. En 1965 recibe el Premio Nacional de Literatura de Chile y dirá: es muy tarde para un premio. En marzo de 1968 se suicida su hijo Carlos y Pablo de Roca se sume por entonces en una profunda depresión y se recluye en su casa. El 10 de septiembre del mismo año, ya sin ánimos, con las imágenes de sus hijos muertos y con el recuerdo de su esposa, toma un arma y la apunta contra su boca. El disparo perfora y silencia su garganta, llevándose consigo sus últimas semanas. Llevamos dos autores. Vamos a hablar de un tercero. José Asunción Silva, poeta colombiano. ¿Cómo se suicida? Disparo en el corazón. Algunas de las obras de José Asunción son poesía, libro de versos, de sobremesa y un libro completo de su poesía completa. Él decía: ¿qué nos importa que el público nos aplauda o nos silbe si logramos hacer vivir así en nosotros mismos dos individualidades? La una que lucha con las realidades triviales y la otra que se complace con el arte. José Asunción Silva es uno de los poetas más importantes en la historia de Colombia y Latinoamérica. Nació en Bogotá en 1865. Su vida y obra es de gran importancia para ese país, y no solo para ese país, sino para toda Latinoamérica. Pero si algo ha quedado claro es que su muerte es toda una leyenda mencionada en libros como La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez. Poseedor de una inteligencia superlativa, Asunción Silva fue hijo de otro escritor costumbrista colombiano, Ricardo Silva, perteneciente a una familia aristocrática que cultivaba las artes.
Gracias a ello, el poeta bogotano creció rodeado de libros y tertulias literarias organizadas por su progenitor. La leyenda dice que muy pronto, con 2 años de edad, ya sabía leer y escribir. La muerte siempre estuvo muy cerca de este afamado escritor. 3 de sus hermanos murieron en la infancia, lo que marcó la sensibilidad del autor de Sinfonía color de fresa con leche. En esa etapa infantil pasaba temporadas apartado, en soledad, sumido en una aura melancólica y triste. En 1880, con 15 años, concluyó sus estudios de bachillerato. Ya había leído autores como Edgar Allan Poe o al francés Victor Hugo, e inicia una amistad literaria y personal con Rafael Pombo y también con Jorge Isaac. Sí, ese, el autor de María. Este último encontraba en el poeta a su alma gemela. La muerte de su padre, la quiebra familiar y la muerte de su hermana Elvira, debido a neumonía en 1892, ensombrecieron la vida de este escritor. Comenzó a ser acosado por las deudas, su deterioro físico, económico y mental lo sumieron en una gran depresión. A ello se suma la pérdida de gran parte de su obra literaria en el naufragio del barco América en las costas de Bucaramanga, el 28 de enero de 1895. La mañana del 20 de mayo de 1896 lee a Miguel de Montano y encuentra una cita sobre el emperador Adriano. Este había hecho que su médico le marcara en el pecho el lugar exacto donde una herida sería mortal. El mismo día visita a su amigo, el médico Juan Evangelista Manrique, y le comenta que ha sufrido fuertes dolores en el cuerpo y en el pecho. El galeno lo revisa con preocupación. Con un gesto sentimental, el poeta le dice que teme por su corazón y le pide que le dibuje su lugar exacto de este. Manrique le dibuja con yodo una cruz sobre el corazón. Gracias, me has hecho un gran favor, le responde. Al volver a su casa se acicala y se viste con sus mejores trajes. Recibe a algunos amigos en una velada nocturna junto a su madre. Vuelve a su habitación, lustra sus zapatos, se acuesta, se acomoda plácidamente y envuelve un viejo revólver Smith Wesson en una sábana, colocándolo sobre su pecho en el lugar exacto que le había marcado su amigo. Un solo disparo le perfora el corazón y deja su cuerpo tendido entre las almohadas de su alcoba. Sus ojos serenos, sus labios entreabiertos. A él le sigue otro autor, Jorge Cuesta. Jorge Cuesta es un autor, sí, mexicano. Su forma de suicidio, el ahorcamiento. Una de sus citas más famosas: no hay sitio en mi memoria donde encuentre tu vida más que tus ya distantes huellas deshabitadas. Pues en mi sueño en vano tu rostro se refugia y huye tu voz del aire real que la devora. Algunas de sus obras es crítica de la reforma al artículo 3, la poesía de Paul Eluard, Robert Desnos y él sobre el realismo, el arte moderno, naufragio de la duda, triángulos de silencios. Es uno de los poetas mexicanos más relevantes del siglo XX. Nació en Veracruz en 1904. Sus padres eran de origen francés. En su adolescencia se interesó por la música y la producción artística. Quiso estudiar violín y viaja a México con esta idea en 1921. El negocio familiar del azúcar y la influencia de su padre lo estimularon a cambiar de propósito y se matricula en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM. Prosigue sus trabajos en química, pero la literatura lo apasiona. Lleva una vida bohemia y frecuenta los bares y círculos literarios de la capital mexicana. Pedro Páramo y El Llano en Llamas
son una obra y reseña de un video. En 1929 comienza su vida con el grupo de escritores reunidos en La Peña, Los Contemporáneos, también conocido como Archipiélago de las Soledades. ¿Quiénes le integraban? Jorge Gorostiza, Javier Villarrutia, entre otros. Estos escritores buscaban nuevas corrientes estéticas e innovaciones en el campo del arte y la literatura. Su influencia en la vida cultural del país lo lleva a ser reconocido como el fundador de la crítica literaria mexicana. El poeta alquimista publica en 1927 una antología de la poesía mexicana moderna. La publicación de la antología sacudió el ambiente cultural de México y las críticas llovieron sobre él. En 1928 viaja a Europa en una gira que lo pone en contacto con buena parte de la vanguardia artística de aquel continente. Conoce a André Breton y André Gide. Y su regreso a México, pues se marca porque se casa con nada más y nada menos con Lupe Marín. Esa es otra historia. A pesar de esto, siente que su cuerpo muta y que no tiene identidad sexual. Ya en esta etapa son frecuentes sus desvaríos, los experimentos con sustancias químicas que él mismo ingiere, pues se hacen cada vez más frecuentes. En 1940 realiza su obra Crítica a la Reforma del Artículo 3 y es internado en el área de psiquiatría del Hospital Miscuac, luego de haberse ocasionado varias heridas. Sobrevive a ello, pero la lucidez le abandona por completo. El 13 de agosto de 1942, internado en el Hospital Rafael Lavista, Jorge Cuesta busca en las paredes los ojos que lo ven y el eco de un rumor y unas voces que se fragmentan y lo persiguen. Se acuchilla los genitales y se cuelga con las sábanas de su habitación. ¿Quién más sigue a estos cuatro autores? Cerramos con Alfonsina Storni. ¿Quién ha escuchado esa canción? Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Sí, claro. Forma de suicidio, ahogamiento. Vueltas y vueltas doy por esas calles. Por donde quiera me persiguen las paredes silenciosas. Y detrás de ellas, en vano saber quiero si los hombres mueren o sueñan. Algunas de sus obras, La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, Poemas de amor, Mundo de siete pozos, Mascarilla y trébol. Es una figura fundamental de los movimientos literarios femeninos en Latinoamérica. Alfonsina Storni nació en Suiza el 29 de mayo de 1892 en el pueblo de Sala Capieras. 4 años después, sus padres decidieron emigrar a Argentina, donde tenían la cervecería Cerveza Los Alpes de Storni y compañía. Alfonsina ya destacaba en su niñez por su agudeza y sus dotes artísticos. Ya en su adolescencia mostró signos de inestabilidad emocional y eran frecuentes las temporadas de depresión que compensaba creando un mundo imaginario en sus versos. A muy temprana edad comienza a publicar en la revista Monos y Monas. ¿Sabías que en el año 1924, en una crítica al libro Telarañas de Nidia Remarque, en la revista Proa, Jorge Luis Borges escribió que los poemas de ese libro no incurrían ni en las borrosidades ni en las chillonerías de comadrita que suelen inferirnos la Storni? Poco antes de cumplir 20 años quedó embarazada. Al ser madre soltera, mujer, fue estigmatizada por los preceptos de una sociedad conservadora. La poetisa luchó por su sustento y el de su hijo, pues trabajando en una farmacia en Buenos Aires. En 1916 publica La inquietud del rosal, su primer libro. Conoce a grandes intelectuales del momento y hace amistad con el autor de Cuentos de la Selva. ¿Quién? Aquí ya lo vimos. Horacio Quiroga, escritor que también terminaría suicidándose.
Lleva una vida intensa, dicta conferencias y escribe, publica artículos donde aboga por los derechos femeninos y el magisterio. Con el tiempo se hace una figura pública de relevancia y crece su obra, pero es señalada de inmoral. Esta y otras presiones hacen que sus nervios terminen por desplomarse. Son recurrentes los estados de paranoia y los síntomas de una enfermedad mental aparecen. En 1935 le detectan un cáncer en el pecho. Su estado físico empeora y pierde su relación con la realidad, pero sigue escribiendo de manera febril. En la madrugada del 25 de octubre de 1938, salió del hotel donde se alojaba cerca de Mar del Plata, agobiada por el dolor. Había una lluvia torrencial. Y de pronto se miró en la playa. La perla en Mar de Plata. Con pasos lentos caminó hasta el final de la construcción. Poco a poco escaló las barandas. Ya en lo alto del horizonte, y en medio de la lluvia se despide hacia las entrañas del mar. Su cuerpo fue encontrado por unos trabajadores. Voy a dormir, tituló, fue su primer texto publicado en el diario La Nación. Ese día de 1938 salió de las aguas hacia la eternidad. Flores blancas llovieron en su entierro multitudinario. Su muerte de inspiró la canción Alfonsina y el mar, escrita por Feliz Luna y compuesta por Alier Ramírez en 1968, que se hizo famosa en la voz de Mercedes Sosa, quien la incluyó en su disco Mujeres Argentinas de 1969. Y después tenemos un montón de otras. Acá en México hubo algunos autores, algunos cantantes que también hicieron su propia versión. Alfonsina y el mar también es el nombre de una película dirigida por David Soderbergh en el año de 2012. Soderbergh. Fascinantes historias, ¿no? Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué se suicidan los poetas? ¿Qué hace a los artistas propensos a la muerte trágica? Como hemos visto en estas historias de vida de estos 5 famosos poetas suicidas latinoamericanos, las razones que los llevaron a quitarse la vida son todas distintas. Algunos no soportaron el peso de su existencia, el perder sus obras o a sus seres queridos. Por otro lado, los desórdenes mentales y otras batallas aportaron para que al final su vida apasionada y sensible se diera por terminada por ellos mismos. El día de hoy tuvimos esta oda a la vida, esta oda a la muerte. Les invito a que lean las obras de estos 5 autores, de estas 2 autoras y estos 3 autores.